Muy buenos días, bienvenidos todos a un nuevo webinar con Meger. Esperamos que hayan tenido un bonito fin de semana. Feliz martes, un poco inicio de semana. Y el día de hoy vamos a hablar de ensayos en plano alfa en protección diferencial de línea. Esperamos que hayan tenido un muy bonito fin de semana y que este día esté arrancando muy bien. Vamos a seguir adelante. En pantalla ustedes pueden ver la plataforma. Para los que son nuevos aquí, en el lado izquierdo pueden ver las cámaras del staff de Meger y también pueden ver nuestras redes sociales y nuestro website. En la presentación se puede ver en la parte del medio y a la derecha pueden ustedes hacernos sus preguntas o comentarios. Les pedimos que por favor nos envíen las mismas durante la presentación y estas van a ser respondidas al final de la presentación. Les recuerdo que todas las pantallas y las ventanas de su tablero se pueden agrandar, achicar o minimizar según su preferencia. También esta sesión será grabada y el día de mañana les llegará un correo electrónico con el link a la grabación de esta sesión, además de su certificado de asistencia para los que asistieron a este webinar en vivo. Y para finalizar, les invito a que visiten nuestra página web meger.com/es/webinars para que vean también la agenda de los próximos webinars que vamos a seguir teniendo durante lo que queda del año. Con muchísimo gusto me presento. Mi nombre es Daniela de Vacas. Yo soy la moderadora del día de hoy para este webinar. Yo soy especialista de marketing para Latinoamérica y en pantalla ustedes pueden ver mi correo electrónico para cualquier solicitud, duda o pregunta, comentario también que tengan y me lo pueden enviar directamente a mí. También les invito a que conecten conmigo en LinkedIn. Me encuentran como Daniela de Vacas. Con muchísimo gusto, el día de hoy les presento a nuestro panelista, Moisés Arenas. Él es gerente regional para el área de Centroamérica y el Caribe. Y también en pantalla ustedes pueden ver el correo electrónico de Moisés. Moisés, buenos días, ¿cómo estás? Bien, Daniela, muy bien. Contento aquí una vez más en esta actividad de PP1. Agradecido por todo tu apoyo en esta gestión. Mucho gusto a todo Latinoamérica que nos ve y nos escucha. Así es, Que muchísimas gracias, pasamos. Moisés, bienvenido. Sí, bueno, de la tierra del merengue, la bachata y el mofongo, como siempre le digo, Luis Eduardo Tonos Paniagua nos acompaña esta mañana como nuestro experto disertante en esta última actividad de nuestro segmento, no el último webinar del año, la última actividad de nuestro segmento de protecciones, en la parte de relés, con Luis Tono. Adelante, Luis. Buenos días. Buenos días, Moisés y Daniela y todo ese público de Centro, Suramérica y bueno, de diferentes partes del mundo. Yo sé que los tentáculos de Meger llegan a cada rincón de la Tierra. Así que bueno, para mí es un placer, al mismo tiempo una responsabilidad, ¿verdad? Es una moneda de dos caras hablar de un tema como este, que es de mucha actualidad, es muy interesante y que tiene cierto grado de complejidad, digamos. Por eso a los que trabajamos protecciones, a veces la gente nos ve como de lejos, como cabeza un poco grande, como un cerebro un poquito más grande. Pero ¿qué va? Somos, ¿verdad? Personas igual que todos. Así que gracias, Moisés. Vamos a entonces inmediatamente con el contenido que tenemos para este webinar. Vamos a dar acá estos 6 subtemas ahí de forma breve. Obviamente en una hora es posible profundizar en cada uno de estos temas, pero sí lo vamos a orientar desde un punto de vista práctico, ¿verdad? De los así en el día a día, en campo, hablando ajustes de protecciones, ¿ok? Sin entrar en muchos detalles que quizás pueda ser una segunda opción de webinar donde, ¿verdad? Venimos bien desayunados, bien almorzados o bien cenados según nuestra zona horaria y podemos entrar en todas esas ecuaciones que tienen que ver con el ajuste de la función diferencial. Así que, bueno, primero vamos a ver en qué consiste el end-to-end, por si acaso algunos no están tan
familiarizado con este tema, vamos a hablar del elemento diferencial dependiente porcentual. ¿Ok? Elemento diferencial dependiente porcentual, que es la manera más tradicional que tenemos de ajustar un relé diferencial, no solo de línea, que es el énfasis de este webinar, sino también relés diferenciales de transformador, de generador, usan este esquema de dependiente porcentual. Y bueno, un tercer punto, vamos a entrar a describir el plano alfa de la protección diferencial de línea, y luego pasamos a algunos métodos tradicionales de ensayo y qué limitaciones tienen los métodos tradicionales de ensayo. Al final, bueno, vamos a describir un poco una tecnología en la nube que Megger ha desarrollado para realizar este ensayo end-to-end de una forma bastante efectiva y práctica. ¿Ok? Así que bueno, empecemos a describir lo que es el end-to-end. El end-to-end o extremo-extremo, si hablamos en español, es una prueba que usa dos o más equipos en diferentes lugares, ¿verdad? En una línea de transmisión, tiene un extremo en una subestación, un extremo en otro, y estos dos equipos inyectan o simulan fallas de forma simultánea. Cuando hablo de simultánea, literalmente simultánea la inyección, es decir, debe empezar, la recomendación es que no haya más de 100 microsegundos, o perdón, 10 microsegundos de diferencia entre la inyección de un equipo de un lado y de la otra maleta. O sea, literalmente debe ser simultáneo. Esto no podemos hacerlo con dos teléfonos celulares. ¡Hey! Te estoy llamando, vamos a aplicar el caso 2 a la cuenta de 3. 3, 2, 1. Dale al botón verde. No, así no se puede, ¿verdad? Tiene que ser una sincronización más avanzada usando GPS. ¿Ok? Entonces hablamos de dos o más equipos porque hay inyecciones también en 3 puntos. Por ejemplo, una línea que es convencional, está entre dos subestaciones, pero en el centro tiene una derivación, una conexión tipo T que va a una subestación. Entonces, este es un esquema un poquito más elaborado, más laborioso, porque requiere 3 equipos. Me tocó una vez ensayar así, con un diferencial de 3 puntas en una empresa eléctrica acá, la zona de Punta Cana. Diferencial de 3 puntas con 3 equipos, ¿ok? Y los equipos tienen que estar perfectamente sincronizados. Y dice el NERC, que es un organismo, podemos decir, regulador del sistema eléctrico en Estados Unidos, ¿ok? National Electric Reliability Corporation, o sea, una corporación que rige la interconexión de agentes en el sistema eléctrico de Estados Unidos, dice que en la instalación, ¿verdad?, de relés así diferenciales entre dos subestaciones, la prueba de aceptación deben llevarse a cabo en todo el esquema completo de la protección, en adición a cada elemento individual, ¿ok? De modo que se verifique lo adecuado de todo el esquema. Entonces, muy importante que probemos no solo el relé de forma individual, sino también todo el esquema, el canal de comunicación, ¿verdad? Y eso lo hacemos con el ensayo de extremo a extremo o end-to-end. Les decía, ¿verdad?, que con la experiencia ha demostrado que estas inyecciones simultáneas de los equipos de prueba deben empezar dentro de 10 microsegundos de diferencia para que los resultados sean confiables. Si hay una diferencia mayor, puede ser que un esquema diferencial opere incorrectamente durante el ensayo, un esquema de teleprotección también no opere de forma adecuada. O sea que es muy importante esa diferencia, que no exceda
10 microsegundos. Estas pruebas de end-to-end o extremo a extremo empezaron a ser factibles cuando el Army, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, permitieron un acceso, un uso no militar, ¿ok?, sino al público, a las señales de tiempo enviadas por los satélites que componen ese sistema de posicionamiento global. ¿Okay? En una ocasión estaba realizando unos ensayos end-to-end precisamente allá en Estados Unidos y no hubo forma de que los GPS encontraran señal de los satélites desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde sí los GPS encontraron señal. Y bueno, investigué, ¿verdad? Porque esto no es normal. ¿Por qué no encontraban señal del sistema de posicionamiento global? Y era que el ejército estaba haciendo en esa zona una prueba que le llaman jamming, J-A-M, es que digamos, provocan unas interferencias en los sistemas de comunicación para que se caiga por completo, por lo menos en este caso, el sistema de señales de los GPS. Y en esa zona el sistema de GPS no estuvo funcionando mientras realizaban esta prueba. ¿Ok? O sea que, bueno, son señales que vienen de los satélites y claro, tienen mucho que ver de que no esté el ejército haciendo pruebas de jamming en ese instante. Entonces el GPS funciona mediante la obtención de una señal horaria, por lo menos con 4 satélites. Eso, mientras más satélites pueda tener la antena del GPS, lo que en comunicación le llaman LOS, o línea de vista, line of sight. Mientras más línea de vista y más satélites se puedan sincronizar a esta antena, entonces la señal en esa zona geográfica particular es más precisa. ¿Ok? Eso compara las diferencias entre los tiempos y las distancias, hace toda una triangulación, podemos decir, y entonces se sincroniza a esa hora universal, ¿okay? GMT, Greenwich Mean Time, la hora universal. Y claro, podemos en el GPS decirle que estamos en la zona horaria -6, como está Dallas ahora, -2, está Italia, después cambia a -1, República Dominicana está el año completo en el GMT -4, y así, bueno, le configuramos al GPS una zona horaria particular para que no tengamos la hora universal, sino una hora local. ¿Ok? Entonces, con estas pruebas, lo ideal es que hagamos una inyección sincronizada con 2 o más maletas. Pero bueno, podemos hacer, si no tenemos un segundo equipo, por alguna razón, hacer una prueba no sincronizada, un lado a la vez. Claro que esto en Estados Unidos no es suficiente. ¿Okay? Se puede hacer alguna verificación puntual, pero no es aceptado como una prueba válida a nivel de certificar que el NERC autorice, o la empresa de la utility o transmisora correspondiente que autorice la energización y puesta en marcha de esa línea, porque no es una prueba de todo el sistema y el esquema completo. ¿Ok? El ensayo sincronizado, sí. Como podemos ver ahí, 2 maletas. Mostramos ahí SMRT, ¿verdad? Que están haciendo una inyección sincronizada, simultánea, que empiezan prácticamente a la misma hora, minuto, segundo y el mismo milisegundo, con valores ya previamente definidos por un plan de pruebas realizado previamente. Entonces, a esto es lo que le llamamos un ensayo sincronizado. ¿Ok? Necesitamos, como hemos mencionado, las 2 maletas que estén sincronizadas a través de estas antenas
¿ok? Las antenas están cada una en un extremo de la línea de transmisión y recibiendo de forma ideal por lo menos 4 señales del sistema de posicionamiento global de 4 satélites distintos. Es lo ideal, ¿ok? Que tengan buena línea de vista. Entonces, de un lado está un operador, ¿verdad? Un ingeniero que debe tener ciertas capacidades y conocimiento básico de protecciones. Yo diría que hasta un conocimiento intermedio o avanzado para que sepa realizar los ensayos de forma correspondiente. Del otro lado, ustedes saben que yo estoy en Dominicana y bueno, me gustan las playas, ¿verdad? Acá hay muchísimas playas, son una preciosura. Entonces el ingeniero está en la playa, en ese esquema, ahí bajo una mata de coco. Ojo, con toda la precaución, ¿verdad? No vaya a caerle un coco en la cabeza y a la computadora y le arruine la prueba. O sea que la imagen no está con las previsiones de seguridad correspondientes. Pero bueno, ahí están los 2 operadores, ingenieros con cierto nivel intermedio o avanzado, controlando la inyección de la maleta, ¿ok? A través de un GPS para que inyecte de forma simultánea los valores de ensayo. Acá vemos el canal de comunicación, ¿ok? La transmisión y la recepción, que es imprescindible tener, ¿verdad?, esa comunicación entre los 2 relés diferencial de línea o los 2 equipos que vayan a hacer el esquema de teleprotección, ¿verdad? Que también podemos probarlo con un ensayo end-to-end. En caso de que el reloj o que no haya reloj en la subestación o que no tenga salida disponible, pues necesitamos un reloj externo de alta precisión, ¿ok? Un reloj externo que tenga esa capacidad, ese alto nivel de precisión para realizar el ensayo end-to-end, ¿ok? Mostramos este ejemplo, que Megger tiene este modelo MGTR-2, que tiene una precisión bastante buena, con salida IRIC-B. Sabemos que el IRIC-B es un protocolo, digamos, un caballo de batalla, que tiene ya muchos años en la industria y puede provocar una sincronización con muy buena precisión, a pesar de ser digamos, una trama de tiempo bastante un poco antigua. A pesar de eso, tiene bastante precisión. El reloj también nos da un pulso programado o un pulso por segundo, ¿ok? No es imprescindible este accesorio, pero dependemos, sí, de que en la subestación correspondiente, donde vayamos a hacer este ensayo end-to-end, entonces exista un reloj GPS con la precisión adecuada. Este reloj tiene una resolución de 100 nanosegundos, o sea que es bastante preciso y de end-to-end. ¿Ok? Ahora, ¡hey! Se me fue esta diapositiva. ¿Qué hace ese equipo ahí en este lado? Espérate. Mentira, estoy bromeando. Un equipo, ¿verdad?, de la competencia, Luis, donde quiero... Sí. te estás cortando un poco, tal vez si apagas tu cámara para que te escuchemos mejor. Muy bien, muy bien. Ok, Daniela, vamos a hacerlo así. Déjame apagarla. Gracias. Siempre, siempre. Veamos. Lo que no puedo apagar el micrófono, ¿verdad? Ahí sí se iría todo a pique. Mentira, Claro. estoy bromeando. Bueno, veamos. Ahí me deja saber si se entrecorta y quizás ahí entonces sí me muevo. Pero bueno, acá vemos que Megger siempre promueve, explica que se puede hacer ensayos end-to-end con equipos de fabricantes
distintos, siempre que previamente hayamos hecho alguna validación, llamémosle de laboratorio, o sea, no laboratorio así sofisticado, sino de un ensayo previo que hayamos hecho antes de ir al campo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos esta validación previa o este ensayo? Bueno, tomamos las dos maletas de distintos fabricantes y usamos un registrador que puede ser un relé de protección. ¿Ok? Los relés de protección tienen ya bastante precisión. No era como antes, que habían unos osciloperturbógrafos, que eran los que registraban, valga la redundancia, los eventos, registros de un sistema eléctrico, y el registro del relé de protección era algo secundario. Eso era hace muchos años. Sin embargo, ya de varios años para acá, los relés de protección tienen una muy buena capacidad, muy buena rapidez, buena resolución, y pueden hacer un registro con bastante capacidad para analizar. Entonces, las dos maletas la ponemos a ese relé de protección. ¿Okay? Si nada más tiene 3 corrientes, bueno, pues le ponemos la corriente A de una maleta al relé y la corriente A de otra maleta a la fase B del mismo relé. Entonces, las dos maletas deben empezar de forma sincronizada la inyección usando los GPS propios del fabricante correspondiente. ¿Ok? Cuando hacemos ese ensayo y analizamos la oscilografía, entonces podemos medir, determinar el tiempo de diferencia que hay entre una maleta cuando empieza a inyectar, ¿verdad? Digamos que el pulso de empezar a inyectar es este que viene acá. Entonces, la maleta del fabricante A va a demorar un tiempo A en empezar a inyectar. Eso ya tiene que ver propiamente del hardware, del firmware, del procesamiento interno, del comando, de la orden o el trigger para hacer una inyección. La maleta B va a tener un tiempo mayor, en este caso, ¿verdad? Entonces va a empezar un poquitito después. Lo que necesitamos obtener en este ejercicio es el T sub C, que es un tiempo de compensación o una diferencia entre la respuesta de la maleta del fabricante A con respecto al fabricante B. Acá estábamos en Perú, ¿sí? Si hay colegas ahí de Perú, es de los lugares de comida más delicioso de todo el mundo, el sazón peruano. Y bueno, estábamos ahí en un hotel de Lima, Perú, con 2 equipos, un equipo SMRT, ¿verdad? De Megger, y ahí de la competencia CMC 356, y a través de la ventana, buscando señales, los GPS correspondientes, buscando señal de los satélites. Si alguien pasaba por ahí, por ese hotel, y mira, oh, pero qué raro, por la ventana del hotel, esos cables y esas bolas blancas, ahí las antenas de los GPS, pero bueno, son cosas que hay que hacer. Y un relé acá, Schweitzer, en este caso 421, como registrador, ¿verdad?, de las corrientes de ambos equipos. Entonces, uno de los primeros ensayos arrojó esta oscilografía, este registro, y se ve que las corrientes tienen un tiempo de diferencia, una con respecto a la otra. No debe haber problemas en magnitud de corriente porque, ¿verdad?, supone que los equipos están bien calibrados. Entonces, con esta herramienta de oscilografía podemos determinar la diferencia y entonces compensarla en una segunda inyección. ¿Ok? En esta segunda inyección se ve que las formas de onda quedaron prácticamente perfectamente sincronizadas una encima de la otra. Entonces, cuando tenemos ese tiempo, que en mi experiencia muchas veces está entre 4 milisegundos y 6
o 7 milisegundos, entonces lo hemos compensado en el registro, en el secuenciador de estados correspondiente. Entonces ya sí podemos ir a campo a realizar el ensayo correspondiente. ¿Ok? Entonces, bueno, quisimos mencionarle, ¿verdad?, que es posible realizar estos ensayos con equipos de fabricantes distintos o con equipos del mismo fabricante, pero con diferentes modelos. ¿Ok? Pueden ser maletas que ya están, digamos, un poquito más en retiro, con una maleta más nueva. Todo esto aplica para equipos que tengan respuesta a la orden de inyección diferente. Entonces, ¿qué elementos ensayamos con el end-to-end? Pues, bueno, el diferencial de línea, ¿ok?, que es sumamente importante. Y también elementos de teleprotección, donde los tres más comunes en mi experiencia es el subalcance permitido, del inglés permissive underreaching transfer trip. Está más o menos ahí mi inglés, sí, se entendió. Ok, disparo transferido con permisivo de subalcance. En este esquema se usan las variables de zona 1, ¿ok?, para enviarla al otro extremo y entonces provocar una, digamos, aceleración del disparo en caso de que uno de los relés haya arrancado en zona 2. ¿Ok? Similar es el sobrealcance permitido, el POTT, Permissive Overreaching, o sea, sobrealcance, Transfer Trip, donde acá, en vez de usar los arranques o, digamos, elementos de zona 1, vamos a usar los arranques de los elementos de zona 2 que se envían a ambos extremos de la línea. Entonces el relé acelera, en vez de esperar los 300 o 400 milisegundos, que es el tiempo típico de disparo de un elemento de zona 2, en vez de esperar esos tiempos, pues puede operar en mucho menos tiempo, 80, 60, 70, hasta 90 milisegundos, y podemos salvar con esta aceleración la estabilidad del sistema. Y bueno, un tercer elemento, desbloqueo por comparación direccional, no usa magnitudes, sino que utiliza las direcciones de las corrientes, si están hacia adelante o hacia atrás, para también intercambiar esa información entre los relés y ahí, bueno, desbloquear o llevar a cabo algún disparo más acelerado. Con estos elementos son los principales que vamos a ensayar con el esquema. Los únicos, pero diría que son los principales. Ahora, como estamos hablando mucho de smart grids y redes inteligentes, también, ¿verdad?, utilizamos 61850 para hacer ensayos sincronizados, simulando diferentes condiciones y perturbaciones en la red para ver cómo se comporta la respuesta en una red mucho más dinámica cada vez, con la inserción de elementos de energía renovable basados en inversores. ¿Ok? O sea, que no lo he puesto acá, pero hay todo un mundo de ensayos sincronizados que podemos hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, describamos lo que es la tradicional. Esto lo va a pasar de forma rápida, ¿verdad? No ocupar mucho tiempo. Lo que es la pendiente porcentual en la protección diferencial de línea, como ya hemos dicho, se utiliza también en transformadores, en generadores, en motores grandes, en cables, ¿ok?, en barras. O sea que es, digamos, el esquema más común utilizado. Entonces, ¿en qué consiste este esquema? En comparar dos corrientes que se calculan.
una corriente de restricción o frenado, algunos también le llaman vías, que ¿verdad? Va a depender del fabricante correspondiente y compara lo que es una corriente diferencial o de operación. Entonces, esto es como si fuera un eje XY, tenemos una pendiente que la vamos a mostrar ahora, y si excede el valor de una determinada pendiente en un punto dado, entonces el relé dispara, pero si no lo excede, entonces el relé se frena, ¿ok? Y le da cierta seguridad a la protección diferencial de que no esté disparando con fallas externas, por ejemplo, de alto nivel de corriente, o alguna también protección cuando hay eventos de saturación en los transformadores de corriente. Estas son las principales ecuaciones de restricción, frenado o vías. ¿Ok? Restricción, frenado o vías. Muchos fabricantes usan el promedio de las corrientes, otros utilizan la suma de las magnitudes, ¿ok? Hay otros que utilizan el valor máximo de las dos o más corrientes que pueda tener ese elemento diferencial en su esquema, y hay otros que utilizan el valor mínimo, ¿ok? Hay algunos que tienen otro tipo de ecuaciones, ¿ok? No son estas las únicas, pero sí diría que son las más típicas que vemos en la protección diferencial, ¿ok? Entonces, la corriente de operación o diferencial es esta, digámosle, fasorial de los valores de las corrientes que entran y salen al elemento protegido. Esto, ¿verdad? Como está la conexión realizada de los relés de protección, debe tener valores bajos para corrientes nominales, o sea, corrientes, ¿verdad?, de operación, de carga, o para fallas externas, ¿ok? Debe ser el valor bajo, y debe tener valores altos para fallas internas donde el flujo, la polaridad de la corriente o el ángulo cambia, y entonces ahí ya esa suma fasorial da un valor más alto. Así, en términos generales, podemos decir que cuando hay fallas externas, esta corriente, aunque le hemos puesto como una suma fasorial, al final se van a restar cuando hay una falla externa o una corriente normal, por el sentido de los ángulos de la corriente. Pero cuando hay una falla interna, entonces podemos decir que el diferencial se va a sumar para que este valor sea alto y la protección pues se active. ¿Ok? Esta es la característica típica de una protección diferencial que usa una pendiente porcentual. Tenemos arriba la zona de donde el relé. Los relés, si caen en esta zona, entonces van a disparar, y tenemos en la parte inferior la zona de frenado o restricción, que se puede ver que aumenta, ¿verdad? Esa pendiente aumenta a medida que aumenta la corriente por el elemento protegido, ¿verdad? Que las corrientes de restricción o frenado, ese es el concepto, que aumenten a medida que aumenta la corriente por el elemento protegido, ya sea por una falla externa o por un aumento de la carga. Esto es que esta protección tradicional pues se frene, o digamos tenga cierta seguridad de que no vaya a operar, estar disparando incorrectamente con fallas externas. ¿Ok? Entonces, bueno, hablemos de lo que es el plano alfa. Hemos hecho una introducción ahí sucinta, si me permite, ¿verdad?, usar esta palabra, sobre lo que es el ensayo end-to-end
y lo que es el esquema tradicional de pendiente porcentual para proteger de forma diferencial un elemento. Entonces, el plano alfa, les comento que esto no es nuevo, ¿verdad? No es que es algo de ayer. Los papers de plano alfa tienen varios años, yo diría que 10, 12 años ya en el mercado. Entonces, es una manera donde representamos geométricamente la relación de las corrientes de fase entre los dos elementos. ¿Ok? Sabemos que hay una corriente de un elemento local desde el punto de vista de él mismo, y entonces el otro extremo sería el elemento remoto. Entonces vamos a hacer un cociente o una relación de esas corrientes del elemento local con respecto al remoto y viceversa. ¿Ok? También podemos utilizar corrientes de secuencia. ¿Ok? Los que han dado ingeniería eléctrica en la universidad, sabemos que hay un paper ahí de 50, 60 páginas de Fortescue que nos habla de las componentes simétricas, nos habla de componentes de secuencia positiva, negativa y cero. Entonces, el grueso de los relés basados en microprocesadores tienen, ¿verdad?, un cálculo interno que utiliza esas ecuaciones de componentes simétricas para, de un sistema de corrientes y voltajes desbalanceados, sacar sistemas balanceados y que se pueda hacer un cálculo, digamos, más preciso sobre los valores de falla. ¿Ok? Entonces, utilizando corrientes de fase o corrientes de secuencia, ¿ok? La relación o el cociente de esas corrientes de falla o de valores normales la ponemos en un plano complejo. Cuando hablo de plano complejo, pues nos referimos a elementos con corrientes en el plano imaginario, ¿ok? Y corrientes con una componente real. Entonces, existe una falla cuando esa relación de las corrientes se sale de un área de estabilidad definida previamente por los ajustes, ¿ok? O sea que digamos que nos parecemos en un sentido a la manera tradicional de ajustar la protección diferencial, porque hablamos de zonas de operación y de zonas de frenado o estabilidad. Este elemento plano alfa también tiene una zona de operación o de disparo y una zona de estabilidad o de restricción. Entonces, esa trayectoria de la relación, ¿ok? Cuando hablo de trayectoria me estoy refiriendo, bueno, que la relación de esas corrientes del elemento local y remoto, digamos que puede estar en un punto 1, la relación, ¿ok? El cociente. No es el valor de corriente directamente, sino la relación entre las corrientes de ambos extremos. Digamos que esté todo bien. O sea, que hay una corriente de carga y que digamos que en teoría van 500 amperes, lo está viendo el relé de un extremo, ¿verdad? Con esta dirección, digamos que es un ángulo cero y pongámosle 50 amperes. ¿Ok? Eso lo está viendo el relé, digamos, remoto. El relé local, si está todo normal, asumamos, sin meternos en tema de efectos capacitivos ahí, de otros elementos, de cargas que hay en derivación, asumamos que son condiciones ideales, entonces el relé local también va a estar viendo 50
amperes en esa dirección. Ahora, debido a la conexión de los secundarios del CT, vamos a tener que el ángulo visto por el relé local es 0 grados. Disculpen que el grado ahí parece un triángulo, y sin embargo el ángulo visto por el relé remoto va a ser un flujo hacia atrás de corriente. Entonces, al hacer la relación de estos dos elementos, si lo llevamos al plano complejo, ¿okay? Tendríamos que hacer un cálculo de este ángulo, ¿verdad? El coseno de 0 nos va a dar 1 y el coseno de 180 nos va a dar -1. Entonces, el asunto es que esta relación, si dividimos 50 entre 50, va a tener un valor de -1. ¿Ok? Y eso vamos a ver en la próxima diapositiva, que eso va a hacer que caiga en una zona de estabilidad. ¿Ok? Pero depende la trayectoria de la relación corriente. Cuando hablo de trayectoria es que cambie desde un valor, ¿verdad?, hasta otro, la relación. Así como varía la impedancia durante una falla en una línea de transmisión, ¿verdad? Tenemos una impedancia más alta, pero de repente hay una falla, entonces esa impedancia se reduce. Podemos decir que hay una trayectoria de la impedancia, que es un concepto de oscilaciones de potencia, ¿okay? Como la impedancia varía en un momento determinado. Pero bueno, el power swing es otro tema aparte. ¿De qué depende la trayectoria, la relación de corrientes ante la ocurrencia de una falla? Pues depende de la naturaleza del cociente o la relación que estemos usando, ya sea de fase o de secuencia. Recuérdese Fortescue, cuando hablamos secuencia, hablamos de secuencia positiva, negativa y 0. Aunque vamos a ver que en este caso, cuando utilizamos componentes de secuencia para esta protección diferencial en el plano alfa, tenemos la componente de secuencia negativa y la de tierra, ¿ok? Que son dos elementos adicionales en la protección diferencial. Depende también de la carga de la línea al momento de la falla, la longitud de la línea, la resistencia de la falla, si hay saturación de CTs, si hay un polo abierto, un cable abierto, o si hay presencia de compensación en serie capacitiva. Todos estos elementos tienen que ver o influyen en la trayectoria o la variación de la relación de las corrientes desde el elemento remoto hasta el elemento local. Entonces, si vemos las características, si la dibujamos en un plano, vamos a tener en el eje vertical la corriente, digamos, la componente compleja, ¿ok?, de la corriente. Recuerden que estamos hablando de fasores y normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver fasores con magnitudes y un ángulo determinado, ¿verdad? 5 amperes, ángulo de 60. Y eso es lo que nos despliega las protecciones. Cuando vemos en un relé diferencial o un relé ¿verdad?, normal, vemos magnitudes y ángulos entre voltajes y las corrientes, ¿ok? Entonces, en este plano complejo, tenemos esos valores que llamaríamos que están en representación polar, ¿ok? La forma polar donde hay una magnitud y un ángulo. Entonces tenemos que llevarlo a una forma rectangular, donde hay una componente compleja, ¿verdad?, que sería esta de acá, y tenemos una componente real, ¿ok? O sea que vamos a pasar entre valores polares de números complejos a valores
rectangulares y viceversa. Entonces, como les decía, en una situación sin falla, esa relación estaría cerca del punto -1, ¿ok? Que fue lo que vimos allá por el desfase de 180 grados entre la corriente del elemento remoto y el elemento local. Esto, claro, el relé lo va a hacer separadamente por fases. Va a ser un cálculo de plano alfa en la fase A, un cálculo en la fase B y un cálculo en la fase B y lo va a comparar y momento a momento nos va a decir si estamos dentro de la zona de estabilidad, restricción o frenado, o si se sale de esa zona, en una zona de disparo, entonces el relé tiene que disparar. En este ajuste del el plano alfa tenemos en términos básicos dos parámetros. El radio, ¿ok? Se puede ver acá en la gráfica, que es un radio, digamos, que va a provocarnos un semicírculo visto desde el origen de ese plano complejo. ¿Ok? Y tenemos el arco, ¿verdad? Que es el ángulo alfa, que normalmente, en términos de ajuste, estaría entre 160 y 210 grados. En este ejemplo, esta imagen ilustrativa, se puede ver que, bueno, el ángulo alfa ahí quizás está por los, no sé, 120, 130 grados, pero lo normal es que esta característica siga un poco más hacia atrás y cruce el desfase de 180. ¿Ok? Sabemos que 180 es entre esos dos elementos, pero si seguimos, ¿ok? Aumentando, entonces vamos a tener un valor que típicamente los relés de Schweitzer, ¿verdad? 411L, que implementa esta característica, por default viene con 195 grados, ¿ok? Para darle un poco más de seguridad a las corrientes ¿verdad? De estabilización y no generar disparos incorrectos. De hecho, ¿verdad? Muchas de las imágenes ahí pueden tomar apuntes de ese link, que es de la página de CEL, donde se explica más detalle con todas ecuaciones, ¿verdad? Hay que tener un café ahí, un tintico, el cerebro estar bien descansado para entrarle a ese paper ahí de algunas páginas y ver todas las ecuaciones y las explicaciones que nos dan de la trayectoria de estos cocientes de las corrientes. ¿Ok? Si les muestro una captura de los ajustes que tienen los tres elementos, ¿ok? ¿Cuáles son los tres elementos que tienen una protección diferencial con esta característica? Pues tiene un diferencial de fase, ¿ok? Donde vamos a tener un pick-up o arranque, ¿ok? Que puede ser por unidad. Y vamos a tener los dos elementos que hemos mencionado, que es el radio de ese plano complejo y el ángulo alfa entre los dos extremos que definen la región de estabilidad. ¿Ok? Tenemos un segundo elemento que es una corriente de secuencia negativa. ¿Ok? Nos acordamos de Fortescue. Y este elemento también va a tener tres parámetros equivalentes. Uno que es el pick-up o arranque, que es el valor mínimo, ¿verdad? Todos los que trabajamos con protecciones sabemos que hay un valor mínimo a partir del cual el relé empieza a disparar. Ese es el pick-up o arranque. Y de nuevo, los dos elementos que queremos que delimiten la característica de la zona de estabilidad. Entonces, para secuencia negativa, es muy importante porque la protección, digamos, tradicional no tiene un ajuste propiamente de componentes de secuencia negativa.
Y recuerdo que nos pasó en una energización de una línea de transmisión nueva, o digamos que se abrió en el medio y se conectó ahí una subestación nueva de generación eólica. Hubo un intercambio de fases en el lado primario. Eso, yo sé que muchos proteccionistas dirían, ¿cómo? Que se intercambiaron dos fases primarias, porque uno, bueno, en el secundario, como son cables, ¿verdad? 2.5 o 4 milímetros, ¿verdad? O AWG. Número 10, un conexionista, bueno, se le puede pasar, intercambiar las fases, la A con la B o así, viceversa. Entonces, en este caso, fue que se intercambiaron también las fases en el lado primario mientras doblaban por la torre que hacía la derivación hacia la subestación 9. Bueno, por alguna razón hubo un intercambio ahí y este relé con este ajuste de secuencia negativa detectó inmediatamente esa falla, digamos no falla, sino condición anormal en la conexión primaria y disparó al instante. Entonces, con otra protección tradicional, digamos, no hubiera disparado. Sí, el proteccionista hubiera visto, mira, pero aquí hay una secuencia invertida y se pudo haber de todos modos detectado con un análisis, pero en este caso solo resaltó, ¿verdad?, que tiene esa particularidad que puede detectar condiciones de secuencia negativa en la línea. Y bueno, finalmente está el pick-up de nuevo para la componente de secuencia cero o de falla a tierra. Y de nuevo el elemento radio y el ángulo que determina la región de estabilidad. ¿Ok? Si vemos un poquito más en detalle, de nuevo, fíjense que pueden consultar este elemento, ese paper, ¿ok? En la página de Schweitzer. Pero acá, bueno, solo quiero resaltar que hay, ¿verdad? Unos cálculos de la relación en el plano complejo por fase. Tenemos los fasores de forma tradicional y entonces en el mismo relé vamos a tener la corriente local de la fase A, la corriente remota de la fase A que viene por el canal de comunicación. Y así, bueno, sucesivamente la corriente B local y la corriente B remoto. Y así también la fase C. Y todo esto haciendo métodos matemáticos, tomando los fasores en modo polar, lo vamos a llevar a modo rectangular y entonces podemos determinar en qué punto de este plano complejo está operando la característica. ¿Ok? Como hemos dicho, si está dentro de esta región, llamémosle una media luna en el lado izquierdo de estos cuadrantes, entonces está en la zona de estabilidad. Y si sale fuera de esa zona de estabilidad, entonces entra en zona de disparo. En un primer elemento tenemos las corrientes de fases, ¿ok? Para fallas entre fases. Y luego usando Fortescue, acá obtenemos las cantidades de secuencia. Sabemos que son positiva, negativa y cero, pero que para el relé que estamos viendo y esta protección usamos la secuencia solo la negativa y la cero. Y hacemos lo mismo, o sea, la misma relación se puntualiza dónde está operando el relé en este punto determinado. Una relación de las componentes de secuencia cero para fallas a tierra y una relación ratio o cociente de las componentes de secuencia negativa, ¿verdad? Identificadas en la nomenclatura de Fortescue con el número 2, corrientes de secuencia
negativa. También puede, ¿verdad?, generarnos un disparo por falla tierra, disparo por corriente de secuencia negativa diferencial y el diferencial, claro, de fallas en tres fases con estos tres elementos, el LA, LB y LC. ¿Ok? Otro aspecto importante del plano alfa que quiero mencionar así rapidito es que cuando tenemos un ángulo de carga, ¿verdad?, que muchas veces lo vinculamos al ángulo de la línea de transmisión correspondiente, este ángulo puede durante una falla, ¿ok?, tener una variación que va, digamos, desde cero y puede seguir variando así hasta llegar a zonas de 60 grados, así. Digamos que si es una falla externa, siempre el ángulo, ¿ok?, del alfa, ¿verdad?, entre las componentes de las corrientes local y remoto, va a caer dentro de este perímetro o dentro de este semicírculo si es una falla externa. ¿Ok? Si tuviéramos una falla interna ya en la línea al elemento protegido, entonces podemos ver que el punto acá va a caer dentro de la zona de disparo, ya fuera de la zona de estabilidad. Esta es una imagen de una carga que luego cambia a una falla pura. Digamos, cuando hablamos de falla pura es de resistencia de falla cero. Entonces la relación de las corrientes imaginarias, real, de las corrientes remoto y local va a caer en este punto de operación. ¿Ok? Otro aspecto también importante de el plano alfa es que podemos ver las trayectorias según la localización de la falla. O sea que esto ayuda bastante a localizar una falla en un determinado punto, porque como podemos ver acá, el D es una distancia de falla, ¿ok? Hacia la falla vista desde el punto de vista del relé local. Entonces podemos ver que con una distancia de 0.1, o sea que la distancia hacia la falla es mayor, o sea, es menor la distancia, eso provoca una trayectoria, una variación de la relación entre las corrientes que va a ser mayor. Y si la distancia, ¿ok?, es mayor, o sea, fíjense acá, una distancia de 0.9, ahora no recuerdo si lo dije bien, pero bueno, cuando la distancia es menor, tenemos digamos, un diámetro, un radio mayor de la trayectoria entre la relación de las corrientes, y cuando la distancia es mayor, ¿verdad?, en este caso 0.9, entonces vemos que la trayectoria tiene un recorrido, una variabilidad menor. ¿Ok? Y eso también ayuda a que cuando ocurren fallas lejanas o en líneas, digamos, bastante largas. Acá, bueno, en Dominicana hay unas líneas largas a 345 kilovoltios entre subestación Julio Sauri, Naranjo, digamos que hayan cientos ahí de kilómetros. Entonces, el diferencial tradicional puede ser más propenso a no detectar una falla con cierta alta impedancia y de menor corriente, si no llega a exceder el valor del pick-up o el arranque. Sin embargo, en esta característica del plano alfa, aún
a longitudes grandes y resistencias de falla relativamente altas, la relación de las corrientes normalmente va a caer en zona de disparo y tiene, ¿verdad?, esa mayor sensibilidad ante esos tipos de fallas especiales. ¿Ok? Otro tema importante es la saturación del CT, cuando ocurre en saturación de los CT. Sabemos que los CT a ambos extremos deben tener la misma clase de precisión, o sea, una clase de protección, digamos, si es con norma IEC 5P20, o sea, un error de un 5% para 20 veces la corriente nominal, que los dos CT en ambos lados sean 5P20 o sean 10P10 o sean, si usamos norma ANSI C800 o C400, ok, no debemos poner CTs de clases distintas a ambos extremos de una protección diferencial. ¿Ok? Entonces, eso hace que si satura el CT por una alta corriente o por la presencia de impedancias en el circuito secundario, por la razón que fuere, esta saturación en ambos extremos debe ser equivalente o proporcional. Sin embargo, bueno, en la práctica no se dan. Entonces podemos tener un CT que tiene una característica lineal entre el primario y el secundario, ¿ok? Que es lo adecuado, pero después de un cierto punto de corriente con valores muy altos de cortocircuito, ¿ok? Entonces esa linealidad se pierde. También esta característica de protección diferencial con el plano alfa te detecta esa saturación del CT y normalmente las corrientes, cuando hacemos el cálculo y la relación entre ¿verdad?, las componentes imaginarias del local remoto, componente real entre el local y el remoto, va a caer dentro de la zona de estabilidad. ¿Ok? Entonces, evitamos un disparo incorrecto debido a la saturación de un CT. Así que, bueno, resumiendo, esta característica del plano alfa, ok, ofrece algunas ventajas. Es que tiene mayor sensibilidad y precisión en la detección de las fallas internas para esos casos particulares, ok, donde hay corrientes de carga elevadas o de magnetización de transformadores o fallas de alta impedancia. ¿Ok? Son casos particulares donde la protección tradicional puede tener una mala operación. ¿Ok? Entonces, también, como hemos dicho, bajo condiciones de saturación de los transformadores de corriente, el plano alfa es especialmente efectivo para evitar esos disparos falsos. Entonces, bueno, pasemos ahí brevemente a la última parte donde describimos los métodos tradicionales de ensayo end-to-end. ¿Ok? Lo más tradicional es que utilicemos una secuencia de estados, ¿ok? Con una prefalla, luego una falla y como opcional podemos tener una post-falla, o sea, un tercer estado ahí para comprobar la operación de un relé diferencial de línea. Ahora, este ensayo, como hemos dicho, debe tener una sincronización casi perfecta. Cuando le damos a ejecutar este ensayo, debemos ponerle la hora exacta a la que las maletas, ¿ok? Ambas maletas, de un lado y de otro, van a empezar la inyección. Esta es una captura de la herramienta de Megger, el RTMS, donde se ve el tiempo YB que está recibiendo la maleta acá, ¿ok? Y donde
manualmente le vamos a colocar la hora, minuto, segundo y si fuera necesario milisegundo en el que queremos que empiece a realizar la inyección. ¿Ok? O sea, ese es un método donde utilizamos la secuencia de estado. Yo diría que es el primer método, el más tradicional, donde hacemos el ensayo end-to-end, ya sea diferencial, de línea o de esquemas de teleprotección. Un segundo método que, digamos, es muy importante y preciso, pero que surge después es cuando la maleta puede reproducir un archivo COMTRADE. Sabemos que el formato COMTRADE es un registro que generan las protecciones o generan herramientas de análisis de sistemas de potencia como Dixilent o ITAP o Neplan o ATP, o sea, algunos software y herramientas pueden generarnos en herramientas de ingeniería estos archivos COMTRADE. El contenido de los COMTRADE son valores de falla, de prefalla, de voltajes, corrientes, ángulos, donde podemos decirle a la maleta que nos reproduzca este archivo COMTRADE. El COMTRADE tiene dos archivos que son imprescindibles, que es el CFG o de configuración y el DAT.DAT, que es el que contiene el grueso de la información en el tiempo, cómo varía en el tiempo, los elementos de voltaje y corriente. ¿Ok? Y hay un tercer archivo opcional que es el HDR o header o encabezado. ¿Ok? Con los dos primeros es suficiente, pero como opcional, pues algunos también ponen el header o HDR. Entonces, cuando hacemos end-to-end, al reproducir un COMTRADE, es clave la sincronización y debemos decirle, ¿verdad?, que empiece con un IRIC-B determinado o un tiempo determinado o un IRIC-B con un retardo, en caso de que sean maletas de firmware o de fabricantes distintos o del mismo fabricante, pero con modelos distintos. Entonces, estos dos métodos, el end-to-end usando secuencia de estados y el end-to-end reproduciendo archivos COMTRADE, son los ensayos convencionales. Ahora, hay un tercer método que Megger ha desarrollado, que es el Megger Cloud o en la nube, donde las dos maletas, ¿verdad?, se conectan a dos PCs, ¿verdad? Cada una tiene su PC, una PC local, una PC remota. Las PCs sí necesitan tener acceso a Internet, porque hay ¿verdad?, unos elementos en la nube donde deberíamos tener un acceso para que haya la conexión entre las dos maletas. Entonces, este método, usando tecnología en la nube, que es, ¿verdad?, la nube está bastante en boga hoy en día porque con temas como gemelos digitales, el ensayo virtual de relé de protección, todo lo que es una virtualización de la subestación usando ISS 1850, se está utilizando cada vez más la tecnología en la nube. Entonces, en este caso, esta tecnología lo que hace es que las dos maletas la pone como si fuera una sola. Y desde un solo lado, tú puedes ver todas las corrientes, ¿ok? Las corrientes correspondientes a la maleta que está en el lado local y la maleta que está en el lado remoto. Y desde un solo lado, eso le llamamos un daisy chain en la nube. Desde un solo lado o conexión en cascada en la nube. Entonces puedes aplicar una prefalla y una falla. Esto para ese ensayo end-to-end es una end-to-end del plano alfa, ¿verdad? Es una herramienta
bastante útil porque desde un solo lado tienes el control de las dos maletas y puedes, usando ya plantillas existentes, ¿ok? Tener la característica del plano alfa dibujado, ¿verdad? Esto es una captura de los dos relés, ¿ok? O de las corrientes local y remota, luego de hacer un ensayo sincronizado utilizando esta tecnología de Megger Cloud o en la nube. Lo ponemos, ¿verdad?, en un formulario de configuración de la prueba, donde tenemos los dos parámetros fundamentales, el radio y el ángulo de bloqueo o de definición de la zona de estabilización, ¿ok? Y luego entonces podemos hacerle una prueba de estabilización. Siempre es bueno hacer esta prueba de primero, ¿ok? La prueba de estabilización o asegurarnos de que no va a disparar con una corriente de carga o con fallas externas. Y luego sí podemos dibujar o hacer una prueba tipo búsqueda o rampa, donde le vamos a variar la trayectoria de los cocientes o de las relaciones entre las corrientes y vamos a entrar y a salir de la zona de estabilización, obviamente dentro de la zona de estabilización. El relé no debe operar, pero a medida que se aleja hacia afuera de esta zona, entonces sí debe operar. O sea que podemos comprobar esa característica por medio de rampas y, bueno, finalmente determinar tiempos de disparo al simularle fallas dentro de zona de estabilización y fuera de la zona de estabilización. ¿Ok? O sea que, bueno, es una prueba bastante completa que de otra manera se complicaría, ¿ok? Si no tenemos esa inyección simultánea y algo que ayuda, ¿verdad? Tener el control desde un solo lado, digamos que esto hace que el personal, el nivel del especialista que va a hacer esta prueba, pues lo necesitas de un solo lado. Sin embargo, del otro lado, no tiene que ser un especialista, sino un técnico que pueda conectar la maleta, prenderla y, bueno, y hacer algunas operaciones básicas. Así que, resumiendo, podemos decir que de estos tres ensayos tradicionales de el end-to-end, ¿ok? Las dos primeras, el secuenciador de estados y la reproducción de los archivos ComTrade de forma sincronizada, son las maneras tradicionales de cómo se ha hecho el ensayo del end-to-end, ya sea diferencial por pendiente porcentual, que es la forma tradicional, o diferencial del plano alfa. Lo único es que estas dos primeras tú no determinas el arranque en la zona de protección, por lo menos no con un método gráfico sincronizado, controlado de un solo lado. Pero el tercer elemento, una tecnología innovadora que hemos querido presentarles así rápido, que Megger ha desarrollado con una conexión en cascada en la nube de las dos maletas, que pueden estar cientos de kilómetros de distancia aparte, pero se controlan desde una sola pestaña. Así que, bueno, esto es lo que quisimos transmitir, ¿verdad? Presentarles en esta mañana. Nos pasamos ahí unos minutitos, pero entiendo que ha valido la pena para tomarnos el tiempo de explicar
estos elementos del plano alfa y de la protección diferencial. Así que, Daniela, ¿estás por Sí, ahí? gracias. Sí, aquí estoy. Muchísimas gracias, Luis. Entonces, bueno, antes de pasar a la parte de las preguntas, nada más quería recordarles que pues, tenemos un podcast, la primera temporada ya está toda al aire, la pueden escuchar tanto en Spotify, en Apple Podcast o en YouTube. La encuentran como podcast Confesiones de un Ingeniero y también la pueden ver directamente desde nuestra página web megger.com/es/podcast confesiones. También les quería invitar a que se unan a nuestro grupo de webinars académicos y más con Megger en LinkedIn. Aquí nosotros también posteamos seminarios que se van a hacer en presenciales, certificaciones, diferentes tipos de anuncios, webinars, todo lo que estamos realizando, todas las actividades que realizamos en Latinoamérica, pues las estamos posteando allá y también pues para que ustedes puedan enterarse un poco más de todo lo que estamos haciendo y que estemos un poco más cercanos. Así que en LinkedIn nada más busquen grupo, búsquenos como webinars académicos y más con Megger y pueden ahí hacer eh, el request para que se unan acá al grupo y estemos más conectados por esta plataforma social. Nada más que darle las gracias a nuestra audiencia también y a Luis por quedarse pues hasta acá y por esta gran presentación. Y también invitarles a que conecten con nosotros. Por ahora todavía nos encuentran como @megerlatam en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, pero estamos haciendo unos pequeños cambios en la parte de marketing global y vamos a tener ya un canal global. Con todas las regiones de Megger. Entonces vamos allá a incorporarnos con todo el mundo y ahí pueden ustedes también seguirnos. Por lo pronto, síganos en @megerlatam y de ahí cualquier notificación que les vayamos a dar, se las vamos dando mediante estos perfiles sociales. Bueno, sin más, vamos a seguir a las preguntas. Y la primera pregunta, Luis, nos dice, ¿en qué caso usas el esquema PUTT o el POTT? Muy bien. Este esquema es un respaldo de la protección diferencial de línea. ¿Ok? Una línea de transmisión. Sabemos que tienes un relé principal. Depende, claro, de la empresa de transmisión correspondiente, los criterios que utilicen, pero básicamente es una protección de respaldo que debe responder cuando hay fallas muy cercanas a un extremo, a uno de los dos extremos. Entonces, y digamos que el diferencial no la detectó o por alguna razón el canal de comunicación del diferencial entró en falla. Sabemos que cuando el canal de comunicación de la protección diferencial está en falla, se abre o entra en error, pues la protección se debe bloquear. Por lo tanto, entran en acción estos dos elementos. El PUTT es un esquema de subalcance, del inglés la U, underreaching, donde se usan elementos de zona 1 para detectar fallas, como hemos dicho, cercanas, bien cercanas a un extremo de una subestación, donde la zona 1 tradicional de un lado no la va a ver como zona 1, sino como zona 2, ¿verdad? Por los criterios que tiene del 85% del ajuste de la longitud de la línea para la zona 1. Entonces, digamos, una falla que caiga en el 90%, ya ese relé no la va a ver como zona 1, sino como zona 2, y habría que esperar los 300 o 400 milisegundos. Entonces, por eso el underreaching o el PUTT detecta de un lado si el arranque o la activación en zona 1 y entonces se la envía al otro lado, el otro lado se acelera,
que lo vio en zona 2, pero al recibir la señal de aceleración dispara antes. Y el POTT es muy parecido, lo único que es overreaching, o sea, sobre alcance, ya fallan, digamos, usando los arranques de zona 2, donde los dos arranques de zona 2, si las dos señales, los dos relés arrancaron en zona 2, pues te acelera la activación de la protección. O sea que en resumen son esquemas de teleprotección, se conocen así, y son función del código ANSI 85 como función de respaldo para la protección diferencial de línea. ¿Ok? Excelente, gracias Luis. La siguiente nos dice, indicas que se debe calcular un TC, tiempo de compensación, entre equipos de distintos fabricantes. Sí, eso cuando vamos a hacer un end-to-end con equipos de distintos fabricantes, entonces ese TC o T sub C es una diferencia entre los dos tiempos de respuesta de los dos fabricantes. Digamos que el fabricante A empieza a inyectar en 10 milisegundos, el fabricante B empieza a inyectar a los 15 milisegundos, entonces, bueno, 15 menos 10 te da 5. ¿Ok? En términos bastante generales, pero bueno, ahí la diferencia entre el tiempo mayor menos el tiempo menor te da, en este ejemplo ilustrativo, 5 segundos sería el T sub C. Entonces, el que es más rápido, o sea, el que inyectó en 10 milisegundos, hay que decirle, espera 5 milisegundos para que cuando inyectes lo hagas justo al mismo tiempo de la otra maleta que inyecta un poquitito más tarde. O sea, esa es la idea de ese T sub C, incorporarlo en la inyección del que lo hace más rápido para que se vuelva más lento y entonces pueda las dos maletas inyectar de forma simultánea. ¿Ok? Eso es el T sub C. Muy Perfecto. bien. La siguiente nos dice, la función 87L, desde el punto de vista selectivo, es una de las más confiables. Sin embargo, ante una falla externa tipo close-in, ¿cuál sería el desempeño toma de decisión del relé ante un escenario de saturación de los CTs con las mismas características técnicas? ¿El relé tendría alguna forma de evitar el disparo con el plano alfa? Bueno, interesante la pregunta. El close-in, sí, algunos relés le llaman SOTF, Switch On to Fault. Entiendo que es a eso que se refiere, es que desde que cierra el interruptor de un lado de la línea, bueno, va a haber una falla. ¿Ok? Entonces, la pregunta la combina, o sea, una falla Switch On to Fault con una saturación de un CT. ¿Okay? Son dos, digamos, un escenario con dos elementos que pueden provocar un disparo incorrecto. Entonces, la pregunta es, ¿el relé tendría alguna forma de evitar el disparo con el plano alfa? Digamos, bueno, sí puede hacerlo, ¿ok? Porque cuando detecta la saturación, tiene un algoritmo, ¿ok? Que primero, o sea, detectó digamos, una falla externa y ahí mismo, porque, ¿verdad? La corriente se supone que primero tiene un valor o cero o un valor normal, ¿verdad? Digamos que en el ejemplo hipotético haya una corriente de carga normal y que luego tengamos rápido una falla externa cercana a uno de los extremos, pero fuera de la zona protegida y que un CT sature. ¿Ok? Entonces, en ese caso, el relé va a ver corriente cero primero o corriente normal. Entonces, va a detectar que la falla es externa. Y eso
en el algoritmo, ya después viene la detección de la saturación. ¿Ok? Entonces, primero te detectó la falla externa, luego te detecta la saturación, entonces no te va a disparar, ¿verdad? Si tiene esta funcionalidad del plano alfa, se va a inhibir de disparar. ¿Ok? O sea que yo diría que sí, que tiene por los algoritmos internos la manera de evitar el disparo utilizando este plano alfa. ¿Ok? Perfecto. Podemos, la próxima. Sí, nos dicen, ¿qué beneficios trae el usar secuencia negativa? ¿Puedo facilitar la detección con fallas de alta impedancia? Sí, definitivamente. Fallas de alta impedancia, ya sea entre fases o de fase a tierra, son fallas con relativamente baja corriente. ¿Ok? Que puede ser que el pick-up o el arranque de fallas entre fases, como uno lo ajusta un poco más alto, no llegue hasta ahí. Este relé, el 411L, por default, ¿ok? Cuando uno crea un elemento de protección diferencial, tiene el ajuste en 1.2 por unidad, ¿ok? Todo eso obviamente es configurable para la diferencial entre fases, 1.2 por unidad. Y los otros dos elementos, el de secuencia negativa y el de falla tierra, normalmente vienen por defecto en 0.25, o sea, mucho más sensible, mucho más bajito. Entonces, ese es el beneficio, ¿verdad? De usar una secuencia negativa que te facilita, sí, esa detección con fallas de alta impedancia o, como les mencioné, si hay una secuencia de corrientes invertida, ¿verdad? Por alguna razón en el lado primario, aunque no tiene valores de corrientes de falla, pero detecta la anomalía y te puede disparar o por lo menos poner como alarma para que se esté consciente de que hay un nivel, una anomalía de una corriente de secuencia negativa, aunque no haya alcanzado valores de corriente de falla. O sea, que esto te da bastante flexibilidad y te aumenta la precisión en la detección. ¿Ok? Perfecto. La siguiente nos dice, cuando los CTs de la línea no tienen la misma exactitud, ¿se puede hacer la prueba? Sí, bueno, la prueba se puede hacer porque le estamos inyectando de forma secundaria a los relés. ¿Ok? Los relés son los que van a ver de la maleta las condiciones de inyección, ¿verdad? Falla interna o externa. No estamos tocando para nada los CTs, ¿ok? En este ensayo. Ya, claro, hay otro ensayo, sí, que deberíamos hacerle con otros equipos para determinar esa precisión que tiene el CT en la placa, pero digamos que con esta maleta, el ensayo en end no tocamos los CTs y aunque es muy incorrecto que tengan diferente clase los CTs a ambos extremos, ¿ok? Por lo menos con este ensayo digamos, no vamos a probar esas diferentes clases de los CTs de protección. Entonces, se puede hacer la prueba, ¿sí? Haciendo end-to-end, ya sea con métodos tradicionales o con este método usando Megger Cloud en la nube. Sí se puede hacer el ensayo de todos modos. ¿Ok? Perfecto. Tenemos acá nuestras dos últimas preguntas por tiempo para no pasarnos. Ponen, entiendo que con Megger Cloud puedo ensañar desde un solo lado de la línea. Sin embargo, ¿no sería entonces necesario contar con la maleta física en ambos extremos? Sí, sí, se necesita la maleta física en ambos extremos. Y se necesitan dos computadoras con acceso a Internet, ¿verdad?
en ambos extremos. Y también, claro, el IRIC B en ambos extremos. La diferencia está en que el control de todo el ensayo se hace desde un solo lado, ¿verdad? Puede estar el especialista, digamos, en el extremo local, y entonces en el extremo remoto tienes digamos, un técnico o ingeniero que ha conectado la maleta al relé de protección, la ha conectado a la laptop, ha conectado la laptop a internet, y entonces ya, no tiene que hacer más nada, ese del lado remoto, porque desde el lado local es que se controla absolutamente todo. Es como que en la PC del especialista del lado local, desde ahí están las dos maletas, tanto la que él mismo tiene como la que está en el otro lado. Entonces, o sea, sí se necesita, ¿verdad? Estos equipos y hardware físico de ambos extremos. Como dije, la diferencia es que lo controlamos todo desde un solo lado, ¿ok? Y tenemos un reporte en una sola PC, ¿verdad? Un archivo desde donde se ensayaron los dos extremos, desde una sola computadora, ¿ok? O sea que esa es digamos, la versatilidad de esta tecnología, ¿ok? Perfecto. Y la última acá. ¿El método cloud se puede usar también con equipos de prueba de diferente fabricante? Bueno, por el momento no, ¿ok? Porque tendríamos que ver cómo ese otro fabricante, ese software de otro fabricante, tiene acceso a la nube y recibe los comandos de empezar a inyectar, los triggers. O sea, habría que tener ahí la apertura de la interfase de diferentes fabricantes y eso, bueno, normalmente los fabricantes no les gusta hacerlo, no es que no se pueda. O sea que por el momento con Megger Cloud son sí equipos de nosotros, o sea, del mismo fabricante para hacer este ensayo. Si hubiera que hacerlo con distintos fabricantes, entonces, bueno, hay que irse a los métodos convencionales como secuencia de estados o reproducción sincronizada de archivos con trace. ¿Ok? Perfecto. Muchísimas gracias, Luis, y muchísimas gracias también a nuestra audiencia que nos enviaron estas preguntas. Y pues bueno, vamos ya acá a proceder a cerrar ya el webinar. Nada más sin antes, queremos solicitarles que por favor nos ayuden llenando la encuesta, ya que pues nos ayudan a mejorar nuestros webinars, también nos ayudan a saber qué temas son de interés para ustedes y además también nos ayudan a saber si es que les interesa tener una copia del PDF de la presentación. Así que ya saben, en la encuesta pueden pedirnos una copia del PDF de la presentación y cualquier otra pregunta, duda, solicitud, comentario adicional que tengan, nos pueden escribir directamente a csawebinars@meger.com. Yo por mi parte me despido y les agradezco muchísimo a todos por estar presentes, a nuestra audiencia, a Luis, a Moisés también por darse el tiempo pues de crear estos webinars y de hacer las presentaciones. Sí, pues muchísimas gracias por atender, por quedarse hasta el final y de mi parte, nos vemos en la próxima. Por favor, Muy Luis, bien, Moisés. muy bien, hasta luego, ¿no? Estamos a la orden, sí, sí, nos veremos pronto con otros webinars por acá. Sí, de mi parte, bueno, agradecerles toda la atención durante este 2024, todos los webinars, los paneles virtuales que manejamos junto a Luis y otros expertos de fábrica. Agradecerles la atención y bueno, estar pendiente a nuestras redes, a la información de marketing para el 2025. Gracias, Luis, también por todo el apoyo de siempre. Un abrazo. Siempre a la orden. Bye. Excelente, muchísimas gracias. Sin más, voy a proceder a cerrar la sesión. Que tengan una linda tarde. Hasta luego.